hola a todos y bienvenidos a una nueva coctelera, el canal de entrevistas del sector agroalimentario, donde lo que hacemos básicamente es tratar de explicar cómo funciona el sistema de producción de alimentos a través de los principales personajes que conforman el sector. Y hoy tenemos entre nosotros a alguien que representa pues, muy claramente todos los eslabones que tiene la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución y la restauración, pasando por la industria. Se llama José María Bonmatí y es el director general de AECOC. Ahora nos explicarás qué significan esas siglas. Muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué significan esas siglas? Bueno, primero agradecerte la invitación y tener la oportunidad de hablar relajadamente, sin guión, con lo cual es algo poco habitual. Fíjate, AECOC, el acrónimo viene de Asociación Española de Codificación Comercial, porque cuando AECOC se crea con una única finalidad, que fue la de introducir en España el código de barras. Y lo que los socios supieron ver, la gente que estaba en ese momento, es que con el motivo de introducir el código de barras se tenían que juntar en la misma organización los fabricantes que incorporaban los productos y la distribución que a través de los lectores utilizaba. Y por lo tanto supieron ver que más importante que el producto en concreto, que era el código de barras, era el hecho de por qué no hablamos de muchas otras cosas. Y se cambió en el año 87 los estatutos y dijimos, hombre, lo que hay que hacer es hablar de todo lo que afecta a la relación entre fabricantes y distribuidores y luego posteriormente a toda la cadena. Y por eso se entró en muchos otros campos. Ahora decimos que es una sola organización del sector de gran consumo, tanto fabricantes como distribuidores, pero el origen del acrónimo, que además como ya no lo ponemos, la gente ya no sabe qué es, porque ya no ponemos en ningún sitio para no liarla esto de la codificación comercial. Muy bien. ¿Cuántos años llevas en la dirección de AECOC? Pues fíjate, llevo desde el año 87. Con lo cual, si haces cálculos, debía ser muy jovencito, ¿no? Pues tenía 25 años, o sea que imagínate, y 30 y pico socios, ¿no? Con lo cual llevo prácticamente pues toda mi vida profesional, aparte de una pequeña antes, pero básicamente todo. Y de alguna forma con una vida muy paralela que ha sido la del propio crecimiento de AECOC, ¿no? O sea, prácticamente caíste ahí de jovencito y ahí te quedaste. Sí, porque fíjate que AECOC tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque se constituye en el año 77, pero realmente no tiene actividad hasta el 81, ¿no? Y eso es porque precisamente quien se le ocurre traer esto es un profesor universitario, que es José Ramón Santolaya, y ve que esto está fuera y dice hay que traerlo. Pero claro, el código de barras y los escáneres es el ejemplo de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O el huevo y la gallina, en el sentido de que quién va a poner código de barras cuando ninguna tienda tiene lectores, quién va a poner lectores cuando los productos no tienen código de barras. Y eso lo empezamos a trabajar hace muchísimos años, yo en la universidad, con lo cual yo mi primer contacto con AECOC era muy anterior, era la propia universidad, pero realmente hasta un poquito más adelante no empieza a tirar la organización, ¿no? ¿Cómo ves tú el consumo hoy en día? ¿Cómo hay gente que está muy preocupada, otra que está menos? La gente no deja de viajar, de salir, de pedir globos, deliveries, pero las empresas están preocupadas. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que lo que está pasando es que lo mismo que pasa en la economía y en otros ámbitos nos pasa en el sector del consumo en general, ¿no? Y es de los economistas, creo que fue The Economist, que hizo aquella portada hablando del efecto Mona Lisa, que no sabe si ríe o está seria. Hablamos de permacrisis, hablamos de polarización. Y eso es lo que pasa, que la incertidumbre y el post-COVID ha hecho que tengamos un consumidor que está polarizado. ¿Qué quiere decir? Mira, al final tiene muchísimos deseos, tiene muchas cosas que quiere y una renta limitada. ¿Y qué acaba haciendo? Lo que decíamos en el estudio que recientemente hemos publicado sobre el consumidor ante la crisis, pues ahorrar en lo que quiere y gastar en lo que le da la gana. Entonces vemos al mismo tiempo cómo crece la marca de la distribución, crece determinados productos de precio, pero se viaja más que nunca y se disfruta más que nunca con el ocio. Y lo vemos con productos de lujo que crecen y por otro lado también. Y eso es un poco la realidad, ¿no? ¿Ese es el Shopper View que tenéis o vosotros? Shopper View es un análisis que intentamos, que a veces dijimos que era como democratizar los estudios de mercado a través de estudios multicliente, ¿no? Shopper View se centra mucho en cómo ese conocimiento del consumidor afecta a las decisiones de compra. Porque una de las cosas a veces que nos pasa con las tendencias, la sostenibilidad, determinados temas de salud, es que la gente habla mucho
pero luego no se nota en las decisiones de compra. Entonces hay que ver cómo realmente eso afecta a las decisiones de compra. Por lo tanto, el consumidor es mucho más que el consumidor, es un ciudadano que tiene muchas otras cosas, pero aquí nos centramos más en ver luego, oye, eso cómo condiciona tu comportamiento, a qué establecimiento decides ir, y una vez ahí, cuál es el producto que eliges, o cuáles son los condicionantes que te hacen elegir unos productos u otros. Cuéntanos, ahora, en principio la codificación comercial, pero cómo han evolucionado los servicios que prestáis a las empresas, tanto de una u otra rama. Sí. Nosotros de entrada, fíjate que dentro de las organizaciones que se crearon, que en aquel momento estábamos bajo el paraguas de una organización internacional que se llamaba EAN, que era European Article Numbering, nosotros siempre dijimos que no éramos una organización técnica orientada al producto, sino orientada al mercado, ¿no? Orientada a las demandas de nuestros socios. Y lo que hemos intentado siempre es estar muy cerca de nuestros socios. Piensa que ahora tenemos algo más de 700 personas que participan en nuestros comités de trabajo, con lo que estamos muy cerca de sus necesidades, y hemos ido buscando servicios que nos ayuden en esa mejora de la relación. Al principio trabajamos mucho cómo la colaboración sacaba costes que no aportaban valor, por ejemplo, errores en factura, todo el tema administrativo, por ejemplo, todos los temas logísticos, que los camiones no esperen, que se llenen los camiones, y en otra etapa posterior, cómo somos capaces de colaborar también en el conocimiento del consumidor, en la innovación, en los lanzamientos, en la gestión del surtido, pero básicamente siempre en dos patas, ¿no? Colaboramos para sacar costes que no aportan valor y ser más eficientes, y por otro lado, cómo aportamos más valor al consumidor. Y hoy, afortunadamente, tenemos una organización con muchos socios, 34.000, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y con una estructura de servicios que es la fuente principal de nuestros ingresos, precisamente para hacer justo este modelo financiero, ¿no? Además, en los últimos años habéis cogido un papel que yo desde fuera que lo veo, digamos, no de protagonista, pero sí de reivindicación, de juntaros a otras organizaciones para demandar determinadas cuestiones que por leyes o por cuestiones de otro tipo podían afectar a alguno de vuestros asociados. Sí, totalmente. Fíjate que cuando hicimos el anterior plan estratégico, lo que vimos es que nosotros hablábamos de competitividad. Nuestra verdadera misión es cómo hacemos que la cadena sea más competitiva. Y podemos intentar ser más eficientes, más sostenibles, pero el marco regulatorio está condicionando enormemente esa competitividad. Y que, por lo tanto, y yo creo que eso ha sido gracias a la madurez que las organizaciones empresariales tienen, a saber dónde nos tenemos que pelear y dónde tenemos que colaborar. Yo creo que lo he dicho muchas veces, agradecer tanto al sector primario, especialmente a organizaciones con las que hemos colaborado como cooperativas agrarias, al sector de la industria a través de FIAP, a la distribución a través de ACE, Sanjet y Asedas o la propia Hostelería de España y marcas de restauración. Siempre hemos sabido encontrar, oye, en algunas cosas nos hemos de pelear, pero en otras mejor que vayamos juntos. Y nosotros, que en el fondo no representamos a ninguno de los eslabones, sí podemos jugar ese labor de facilitador de esos acuerdos, ¿no? Y yo creo, y fíjate que ya te avanzo, que el lema que vamos a usar este año en el Congreso, decimos escuchar y ser escuchados. Creo que hemos de ganar mucho más todavía como sector en ser escuchados, ¿no? También en escuchar. Pero eso lo sabes perfectamente, nos guste o no, como nuestros consumidores votan todos los días, tenemos que escuchar porque si no les escuchamos, nos hacen una moción de censura cada día. Yo creo que tienes razón, que es más de que nos escuchen que de escuchar, que creo que de escuchar ya escuchamos bastante. Pero es buen lema, a ver cómo se consigue. ¿Cuál es, desde vuestro punto de vista o desde el tuyo, el mayor reto al que se enfrenta la cadena alimentaria? Fíjate, yo creo que hemos hablado a veces de muchos retos, desde la digitalización, etc. Yo creo que hay un cambio muy importante en el consumidor, que además no es siempre una tendencia clara, sino que puede ir cambiando, con lo cual lo que nos obliga es a tener una enorme escucha activa, pero también a entender que posiblemente hay que transformar básicamente el modelo en dos partes, ¿no? Una desde el punto de vista de la sostenibilidad y otra desde el punto de vista, antes llamábamos digitalización, omnicanalidad, etcétera. En el fondo es adaptarlo al consumidor y siguiendo, pero que siga siendo competitiva. Y yo creo que este es el gran debate. Yo creo que si no somos capaces de que la sostenibilidad no se dé de patadas con la competitividad, tenemos un problema para transformar el sector. Y yo creo que es parte de lo que
de lo que hemos vivido en la regulación últimamente. Yo creo que claro que hay que transformar las cosas, hay que tener modelos de producción, de transformación y de distribución más sostenibles, pero la principal labor de una empresa es ser sostenible económicamente. Si por lo tanto cada vez lastramos más esa rentabilidad, vamos a tener un problema porque no va a haber sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que ser capaces de avanzar en eso, en bienestar animal, en muchísimos otros temas, pero al mismo tiempo ser competitivos, vamos a tener un problema. ¿Y qué papel puede jugar o quiere jugar el COC para ayudar a superar este reto? Yo creo que lo primero que nosotros podemos aportar es que de verdad estamos cerca del consumidor, ¿no? Y por lo tanto es al final a quien nos debemos toda la cadena, ¿no? Y por lo tanto entender bien lo que nos pide y también entender que es imprescindible la colaboración a lo largo de esa cadena. Si cada uno, por ejemplo, hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Ahora, antes lo comentábamos, ¿qué está pasando en el consumo? Pues que hemos tenido una inflación enorme, que han subido los precios durante todo este proceso en torno a un 30%. Pero es que era un milagro lo que teníamos, es que era un verdadero milagro. Es que cómo se puede producir, tener una vaca, ordeñarla, envasarla en un envase, poner una tienda con aire acondicionado y que cueste 60 céntimos. Esto es que es un milagro, o lo mismo con una pechuga de pollo. Entonces yo creo que hay que conseguir, por lo tanto, que todos los eslabones ganen dinero, tengan reconocimiento, parte del problema, y lo hemos hablado alguna vez. Yo coincido con el mensaje de la venganza del campo, bueno, si yo no produzco, tú no comes. Al final, hemos de conjuntamente también, de alguna forma, volver a poner en valor el sector primario y la labor que realiza, porque hemos visto con el COVID, si no, que esto de la soberanía alimentaria nos habíamos olvidado, ¿no? Y ahora vuelve a estar en muchos países que lo han sufrido, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros podemos aportar fundamentalmente esa visión en conjunto, que yo creo que es un elemento que a veces se trata de construir a través de interprofesionales, por ejemplo, pero que cuesta entender que no es solo la suma de los eslabones, es también tener la visión conjunta de la cadena. Y que quede claro que yo no eché los tractores a la calle. Claro, pero sabías que había ruido. Ruido había, sí. Exacto. A ver si te acuerdas quién nos presentó a nosotros. Ay, ahí me has cogido, me parece. No me hiciste ni caso. ¿No? José Antonio Rocha. Hombre, pues, sí. Pues era era una cosa de asedas en la ceca. En la elección de CECA, sí. Sí que es verdad. Hace un porrón de años. Sí que es verdad. Bueno, es que él estuvo un montón de años. Sí. Buen amigo. Y luego, conforme ha pasado el tiempo, ya me has hecho un poco más de caso, pero yo creo que es gracias a que tu mujer te va hablando de mí, de lo que lee nuestro, y entonces también, dice, a ver qué dice este. También. Tú eres una mujer veterinaria, que evidentemente sabe mucho de esto. El otro día estaba por ahí fuera y hablábamos, nos decían posibles comisarios o comisarias de agricultura y otros chismes. Yo creo que tú eres de las personas, aparte de con mucho conocimiento, de las personas más informadas del sector. Siempre hablamos y siempre hay gente que hace algo de gossip en el sector, pero no se atreve mucho la gente a entrar en ese tema de los cotilleos, los medios nuestros, ¿no? A ver, yo creo que además en este país cuando enseguida empiezas a poner nombres te los cargas al momento, con lo cual si de verdad piensas que en alguien le puedes ayudar, mejor no sacar un cotilleo sobre porque enseguida se le lanza a alguien a la yugular, ¿no? Yo por contestarte de esta manera a la pregunta, ¿no? A mí me da la sensación de que entre todos tenemos que contribuir. Antes hemos hablado del sector, de nuestro sector, pero también que la profesión del político mejore. O sea, yo creo que no puede ser, lo vemos en el barómetro de confianza, lo de Nele Delma, lo vemos continuamente, la desconfianza. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, lo que yo sí que creo es que en cualquiera de estos, y especialmente en agricultura, donde tienes un tema regulatorio, un tema muy importante en la discusión de la PAC, etcétera, necesitamos que vayan los mejores y gente que sepa. O sea, hay todos que a lo mejor puedes nombrar ministro a cualquiera. Aquí, ya sea comisario o ministro o ministra, mejor que nos pongan a alguien que sepa, ¿no? Porque si no, te despistas y te han cerrado un sector o te han cerrado 4 barcos o un tipo concreto, ¿no? No tenemos nunca ningún presidente de gobierno para ofrecerte algún ministerio ni nada. No a ese nivel, pero tampoco aceptaría, o sea que posiblemente hay que tener la cara para poder aceptarlo, ¿no? Yo creo que en esta vez, curiosamente, no hay mucha entrada y salida cuando sí lo hay en otros países, Estados Unidos, por ejemplo. Y yo creo que eso que pasó en determinada época,
Recuerda que donde había un cierto compromiso empresarial y algunas personas, pues, por ejemplo el País Vasco, yo recuerdo Pedro Suriarte o algo más, o José Joan Imaz, etcétera, que estuvieron en el País Vasco, por ejemplo, eso cada vez se hace más difícil. Yo creo que el perfil actual es mucho más del político profesional de carrera, y cuando se ha intentado hacer, casi siempre un outsider del mundo acaba durando poco, ¿no? Entonces, ojalá, yo creo que sería muy positivo, y estoy seguro, no mi caso, pero que habría gente dispuesta a hacerlo, pero en general no se suele durar mucho cuando vienes de otro mundo. Cógete esto. Esto es una cuestión que no pita. Luego no sé si luego le pondrán un pito aquí los chicos, pero sí, como luego vamos a hacer las preguntas clásicas, a esta que te voy a hacer, si quieres lo das también y no contestas. ¿Cómo ves tú el panorama, hablando de esto que estamos hablando, de ministrables y comisionables? La candidatura de Teresa Rivera, en teoría, Acción por el Clima, me imagino. A ver, yo sé que... Puedes tocar el chisma si quieres, ¿eh? No, yo creo que yo tengo que ser sincero y creo que hemos de decir lo que pensamos, ¿no? Yo creo que en este gobierno hay ministerios que nos han demostrado al mundo empresarial en general una voluntad de diálogo, de intentar entender la problemática y de una facilidad de conectar y de hablar. Fue Reyes Maroto y ahora lo es Jordi Hereu, lo ha sido Luis Planas, Fernando Miranda. O sea, en general solo tenemos que buenas palabras en ese sentido, pero para las empresas en general el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es complejo, y yo creo que suavemente podemos decir que no nos sentimos en absoluto escuchados y entendemos que hay muy poca sensibilidad por el mundo empresarial. Y por lo tanto, hombre, a nosotros nos gustaría que algo tan importante como el Ministerio, con leyes que han tenido tanto impacto, con la ley de residuos, el reglamento de envases, pues que pudiéramos tener más la capacidad de explicarnos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no entiendo, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, es que antes, lo comentamos con la unidad de acción, es que hemos tenido que hacer una reunión con los medios de comunicación para decirles, oye, no se nos escucha y es un absurdo que tengamos un real decreto que nos obliga a, en enero, tener una serie de referencias en reutilización en las tiendas en función de la superficie, cuando Europa ha sacado un reglamento que dice en el 2030. Es que encima tenemos unas obligaciones de marcaje mucho más restrictivas que las que tiene Europa. No, bueno, y no tenemos respuesta, no lo entiendo. O sea, entonces, eso no es no responder a si me parece bien que sea comisario o no, pero sí a que me gustaría que precisamente todo porque es muy importante y porque las empresas estamos muy comprometidas, tener un diálogo y una comunicación mucho más directa de la que tenemos en estos momentos. De los directores de asociaciones que conoces de todo tipo, ¿quién es el con el que mejor te llevas y el más simpático? Mira, yo lo he dicho antes y lo pienso de verdad. Yo creo que en estos momentos el nivel es muy alto, y no solo es muy alto, sino que hay una enorme madurez para entender en qué temas tenemos que colaborar y en qué temas nos tenemos que enfrentar, ¿no? Yo creo que hay organizaciones, para mí, ejemplares en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pero yo siempre pienso que Cerveceros es una excelente organización donde esto lleva mucho tiempo y se nota que hay una organización donde se valora el producto que realizan y colaboran y compiten. Yo creo que en general es muy diferente también organizaciones que son federaciones, que son mucho más complejas y donde tienes intereses generales y por lo tanto tienes otro tipo de habilidades, porque tienes que gestionar cosas que si pones la línea en un sitio fastidias a lo otro, ¿no? Y luego yo creo que en las de la distribución se está produciendo sobre todo ese efecto, ¿no? Durante mucho tiempo ha habido un gran foco en lo que nos separa, los horarios comerciales o las segundas licencias, y yo creo que hay fruto precisamente de las personas que están al frente una voluntad de colaboración muy positiva, igual que fue el relevo también de Eduardo en Comunidades Agrarias, extraordinariamente bien hecho. Yo creo que en general solo tendría buenas palabras, pero además no lo diría de otra manera, pero es que lo pienso de verdad. ¿Y el más simpático? Más simpático. A mí me parece muy simpático Aurelio, ¿eh? Muy riguroso, pero me parece en lo personal muy agradable. ¿Y el más serio? ¿Es? ¿El más serio? Más serio.
Antes era Javier Millán, ¿no? Pero no sé ahora quién es el más serio, no sé. No sé. Yo debo ser de los más serios, ¿sí? Da igual, alguno ha dicho. ¿Qué tal te llevabas tú con Jorge Jordana? Porque Jorge estuvo en los inicios de la codificación y estas cosas, ¿o no? No. Lo que pasa es que cuando nosotros éramos muy pequeñitos y no teníamos ni sede, pues, y teníamos reuniones en Madrid, amablemente nos dejaba su sede Diego de León para poder hacer unas reuniones, ¿no? No, yo creo que Jorge refleja un poco, Jorge es una persona que yo admiro mucho, ¿no? Porque creo que tiene una cabeza privilegiada. Creo que vivió otra época en la que realmente no existía una estructura asociativa bien planteada como ahora con empresas que saben que es una prioridad, que participan activamente y por lo tanto requerían liderazgos más individuales, ¿no? Y yo creo que él refleja muy bien esa época. Es una persona brillante, yo siempre he pensado que es una persona brillante y que ha vivido una evolución de ese mundo asociativo desde el principio, donde posiblemente inicialmente el foco estaba en reglamentaciones técnico-sanitarias y luego ha ido ampliándose a muchísimos otros ámbitos que antes no estaba, ¿no? Bueno, hemos dado un repaso así un poco general de todo. Has sacado cosas que yo no suelo... Yo es la primera vez que opino de alguna persona, porque sabes que soy muy prudente en hacerlo, pero me han dicho, oye, aquí son las reglas del juego, pues no pasa nada. Vamos a las preguntas clásicas. ¿Cuánto ganas al año? No te lo voy a decir, esto es la pregunta de los mineros, ¿no? Te voy a contestar de otra manera, ¿no? Yo estoy muy contento de lo que me pagan, pero creo sinceramente que los que estamos en esto y tantos años, ahora si escuchan esto mi consejo y mi presidente pensará, oye, pues tendríamos que pagar menos, ¿no? Tenemos un nivel de compromiso tan alto que eso es salario mental y que por lo tanto tenemos, fíjate, en mi caso, uno de mis errores es que yo he empezado de cero esta organización, absolutamente de cero, por lo tanto yo tengo una sensación más casi de emprendedor que de directivo asalariado, porque he creado una organización que no existe en ningún otro lugar del mundo, no existe ECOC en ningún lugar, se dedican al código de barras o son organizaciones patronales. Entonces tengo esa vinculación que en el fondo pues también es una parte por la que se trabaja por dinero, pero yo creo que afortunadamente, y fíjate, eso sí que es válido para todo nuestro equipo, nosotros creemos que hay que tener la retribución adecuada para tener muy buenos profesionales y nosotros siempre hemos pensado que si antes te decía que tenemos 700 personas en comités de empresas, nuestra gente tiene que estar a su nivel y por lo tanto tienes que tener gente de ese nivel y tienes que pagar lo que el mercado exige para las personas de ese nivel. ¿Quién es la persona que más admiras, la más atractiva en el aspecto físico o en el aspecto intelectual? En el aspecto físico no había pensado nunca. ¿No había pensado en nadie del sector? Físico, ¿no? El aspecto físico... ¿Puede gustar una chica, un chico? No digo que no lo tenga, sino no lo había pensado, no había hecho reflexión. Fíjate, una de las cosas mejores de mi trabajo es que he tenido la oportunidad de conocer gente extraordinaria, y que son ejemplos maravillosos. O sea, tenemos ejemplos en el sector, por ejemplo, de la distribución, de gente que ha empezado de cero, dejando espectacular, casos extraordinarios, ¿no? Y los tenemos en pequeñas empresas, en más grandes, lo mismo en la industria, y por lo tanto yo he tenido la suerte de tener muchísimos de ellos, de los cuales algunos son amigos, de los que he aprendido un montón. Somos unos privilegiados, te haría una lista enorme, pero te voy a decir uno, por ejemplo, que no conoces, ¿no? Pues, como todos los demás son muy conocidos, pero tú sabes que yo empecé en ECO con Pedro Carbó, fundador de Caprao, con Federico Riera Marsá, luego con Juan Roch, Javier Campo. Es que he tenido, eso es un lujo, es que es un lujo, Nacho, es un lujo, entonces, es un lujo, ¿no? Pero yo creo que también que un precursor de para qué están las empresas, para mí ha sido Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no el descubridor, sino el fundador de la universidad. ¿Por qué? Porque vuelves a poner en valor el sentido que le das al trabajo y el sentido que le das, ¿no? Y yo creo que en las empresas es fundamental ganar dinero, pero también es muy importante el cómo y de qué manera creas valor para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese concepto que a veces hemos llamado capitalismo consciente o eso es muy relevante, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas. Yo, por ejemplo,
por poner otra persona que admiro muchísimo también, pues a Eusebio Rubio, no más, a muchísima gente que tiene un mérito enorme lo que ha hecho y que además de hacer las cosas bien, es que es buena gente, ¿no? Y eso yo le doy muchísimo valor. Buenos profesionales y buenas personas. ¿Cuántos ministros has conocido? 40, 50. Sí, sí. Y de todos los ramos, volvemos a lo mismo, que también un poco tiene que ver con lo último que has dicho. El más simpático que puede, no tiene por qué estar relacionado con la mejor persona, pero sí es gente que está en un rango en ese momento superior a ti, pero tiene pues esa diferencia de ser simpático, de ser agradable o de ser amable hacia ti, ¿no? Hay muchos, sinceramente, pero yo te digo, una persona de las que con la comparatiente siempre ha tenido un trato exquisito en lo personal y ha fallecido, fue Josep Piqué, sin duda. No, yo no lo conocí. Claro, yo lo conocí antes también, porque sabes que tuvo algún cargo en la Generalitat antes y en el Secretario de Economía. Pero fíjate que eso que tú dices es válido para mucha gente, ¿no? Yo recuerdo, también te diría, en los empresarios, otras personas como Mariano Puig, etcétera, gente que te trata siempre bien, independientemente de su posición, ¿no? Y esto tiene muchísimo valor en gente que llega a estas responsabilidades, ¿no? Que no se le suba el cargo a la cabeza o su éxito profesional, ¿no? Yo iba a decir, yo le vi una vez a Piqué en una charla y me sorprendió, no lo llegué a conocer, pero por el conocimiento y cómo lo contaba, me llamó muchísimo la atención. Sí. Era un muy buen comunicador y además haber tenido responsabilidades en varios ministerios y en la fase final en asuntos exteriores, pues claro, te da una visión del mundo que pocas personas, él, Solana, algunos más han llegado a tener y que es espectacular, ¿no? Hablaba del estrecho de Malaca aquel día. Ah, sí, punto clave de comunicación, es verdad. ¿Cuál ha sido la mayor metedura de pata de tu carrera profesional? Que se pueda contar. No, sin contar fíjate, yo creo que una de las cosas que me preocupa, que es al margen, es que en el fondo, respecto a las veces que hay que equivocarse, me hubiera gustado equivocarme más. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente si no me he equivocado más es que he sido demasiado conservador en algunas cosas, porque hay que equivocarse. Es imposible con la incertidumbre actual no hacerlo. Y nosotros nos hemos equivocado en muchos servicios que hemos pensado que tendría mucha... Yo creo que, pero por decirte un caso concreto sin nombrar a nadie, ¿no? En las asociaciones, cuando realmente tú le pasas a un socio un problema que es tu responsabilidad solucionar, ¿no? Por ejemplo, conflictos entre asociaciones. Eso no es un problema de una empresa si estás más en esta organización o en otra. Es el problema de los que tenemos que gestionar eso. Entonces, cuando realmente hemos traspasado un problema interno hacia crear una disyuntiva en un socio, es algo que es una metedura de pata. Equivocarse, y luego casi siempre, y eso nos pasa a todos, en que si hay personas que tienes claros que tienen que dejar la organización, siempre somos lentos. Y esto siempre tenía que haberlo hecho antes. Y casi siempre piensas, bueno, te habrá pasado seguro. Y te vuelve a pasar. Pero bueno, a veces lo intentas y sabes que no va a ir mal y yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Muy bien. Te estamos conociendo un poco más, ¿eh? No te falta, ¿eh? Todavía no sabes si soy del Madrid. Bueno, me lo guardo aquí. Vamos a los sobres. No lo he usado, ¿eh? Pues es verdad. Pero es del Barça. Sí. Lo que pasa es que ahora actualmente mejor hablemos de otro tema. He sacado un mal tema. ¿Qué tengo que hacer? Coge uno de los que quieras. Ahí tiene preguntas fáciles, menos fáciles, lo que quieras. Venga. Tengo que abrir el sobre. Déjalo, te lo leo. Vale, te lanzo una serie de preguntas que, como te he dicho, pueden ser... Vale, estas son las fáciles. ¿Es fácil? Sí. ¿Cuál es tu cóctel favorito? Mira, te contesto. La que es una fanática de los cócteles es mi mujer y una de sus mayores quejas es que le dedico poco tiempo a preparar cóctel, ¿no? Pero mira, me gusta, por ejemplo, el Negroni y en según qué sitios también el Pisco Sour, ¿no? Ajá. ¿Es más de vino o de cerveza? De las dos cosas. ¿Pero por temporada o por calor, por frío? Mira, yo en el fondo soy un consumidor de cerveza que
que no hay nada como el primer sorbo de una cerveza general, de lager, por lo tanto, fundamentalmente bastante ligado pues, al refresco, etcétera, ¿no? Y soy un enamorado del vino, entonces el vino ya me lo miro más. El cambiar... ¿Lo estudias? El darme, yo siempre digo en el eje volumen-valor, pues intentar, pues a lo mejor menos volumen y más valor, ¿no? ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Este debate iniciado por nuestro amigo de Jumosol, a veces con él es, yo soy de cebolla. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Playa o montaña? Esta pregunta hostia, ¿no? Que tengas que, fíjate, yo ahora por la realidad de lo que hago, la pregunta era exactamente ¿Playa? Playa. Entonces, si es playa o montaña, sería montaña. Si es mar o montaña, sería mar. Claro, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Tienes barco? Sí. Claro. Pues digo que es otra cosa. Es otra cosa. Ignasi también tiene barco. Es decir, él sale a pescar y cosas así. Sí, es verdad. Ignasi tienes que venir a Coctelera un día, ¿eh? Exacto, ya le meteremos presión. ¿Perros o gatos? Clarísimamente, perros. Además de la cocina española, ¿cuál es la segunda que más te gusta de las gastronomías mundiales? Yo creo que por mis hijos la japonesa, porque son bastante fanáticos y al final nos hemos acostumbrado. ¿Café o té? Café. Si tuvieras que cambiar de ciudad, ¿dónde irías? Pues yo estoy encantado en Barcelona, ¿eh? Por eso me paso la vida trabajando en Madrid, pero sigo viviendo en Barcelona. Pues yo creo que Valencia o Málaga. Posiblemente son dos ciudades que han mejorado enormemente, que tienen un mix extraordinario y que las dos me gustan mucho. Y a mí me gusta que esté en el mar, ¿no? Eso también tiene... Pero Santander igual podría estar también, pero vamos, Valencia o Málaga. ¿Pizza con piña o sin piña? No lo puedo entender esto de una pizza con piña, ¿no? Yo creo que es provocar, ¿no? ¿Tienes alguna serie de televisión que estés viendo actualmente y te guste? O yo creo, claro, esto es muy... ¿O no eres de series? Pues fíjate que yo creo que sí somos de series, quizás porque el sistema, digamos, ahora de las televisiones lo que hace es que ves las series cuando puedes y cuando quieres, ¿no? Entonces, eso te ha permitido, pues que como yo esta semana que no estoy ningún día, pues no veo la televisión ningún día y el fin de semana con mujer. Lo que sí que tengo una nota positiva es que siempre las series las veo con mi mujer, con lo cual no vale la pena no podemos hacer trampa de avanzar y en estos momentos estamos en Bridgerton. Yo creo que como mucha gente, me imagino, ¿no? Los Bridgerton. ¿Momento favorito del día? Pues mira, depende de si es un día laborable o no es un día laborable, ¿no? Yo cuando puedo el fin de semana, mi momento favorito es hacer deporte. Entonces, es siempre, pues, aparte, sabes que siempre he hecho mucho deporte y me gustan los deportes de resistencia, ¿no? La sensación de haberme cansado y de que esto ha valido la pena, con lo cual el principal momento es cuando acabas durante el proceso de una salida en bici o de correr o lo que sea y disfrutarlo, ¿no? Y luego yo me levanto con mucha energía, con lo cual mi momento en cuanto me tomo el primer café del día, ya estoy feliz. El primer café. Solo tomo uno, máximo dos, pero el primero es fundamental. Luego son descafeinados. Muy bien, pues te hemos conocido un poco más, José María, en esa faceta más personal, que era un poco lo que se trataba también en este tipo de entrevistas. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué nos has traído para sortear? Pues mira, a ver, como buen catalán no sé si me quiero yo, ¿eh? A ver qué nos traes. Bueno, mi madre de San Fernando, que eso me compensa un poco, ¿eh? Esta es una mochila Samsonite, que es la que utilizamos para nuestros ponentes. Verás que tiene un sello de coca aquí, pero es una estupenda mochila, muy práctica ahora para llevar el ordenador, para todo. Y dentro, que también lo podéis separar o como queráis, tres ejemplares de un libro que nos hizo mucha ilusión editar, que lo voy a dejar aquí, con los principales chefs de estrellas Michelin de España. Sí, eso lo recuerdo. Mira, que era Estrellas contra el desperdicio, pues tenemos desde Roca, Uriz, Disfrutar, etcétera, con estupendas recetas de aprovechamiento. Pues mira, tenemos a José Andrés también, aquí de un teniente Santiago Prieto, tenemos a Paco Pérez de Miramar, de Vallejo de Soyo, Carles Gach, etcétera, que nos han hecho. Entonces, este libro que lo hicimos además precisamente en nuestros eventos y donando todos los bancos
los envíos que pudiéramos tener, pues es lo que te podemos sortear. Son 3 ejemplares, luego ya... 3 ejemplares y la mochila, ¿no? Y la mochila, que es, ya como verás, una señora mochila. Una señora mochila, sí, sí. ¿Eh? Cuéntame, hablando de desperdicio, ¿cómo viviste ese momento de la reina en el Ateneo preguntando allí a la mesa redonda aquella? Pues sorprendente, ¿no? Porque nosotros, ese fue el único año, tienes mucha memoria, ese fue el único año que organizamos nuestro evento contra el desperdicio alimentario con la FAO, y la reina es embajadora de la FAO y por lo tanto muy amablemente aceptó asistir, pero aceptó asistir no a dar una presentación, sino simplemente para escuchar, cosa que valoramos enormemente, ¿no? Y sí es verdad que hizo una pregunta a los asistentes, como un asistente más, fundamentalmente para mostrar su interés y su preocupación por la información hacia el consumidor sobre los elementos de la nutrición y salud. Con lo cual, yo creo que, y además he tenido la oportunidad, lógicamente, como vicepresidente de Alimentaria en muchas ocasiones, no este año que ha venido solo el rey, y ver su preocupación por los temas de la alimentación, ¿no? Con lo cual, lo que claramente demostró es que le preocupa, y creo que en los medios ha salido varias veces, pues la alimentación como una parte esencial, y también el que informemos rigurosamente a los consumidores de la composición de los productos, de la información nutricional, etc., ¿no? Y yo creo que eso, en estos momentos, si viéramos toda la regulación que hemos tenido en esos temas, desde el 1169, etc., pues no está mal, ¿no? Y la que nos viene. Y la que viene, sí. Y la que nos viene. Muy bien, pues lo sortearemos en las redes sociales. El libro está muy bien y los cocineros son magníficos, pero la mochila, que yo la conozco, está bien también, así que a participar. Muchas gracias, José María, un placer tenerte y que nos vemos por ahí por los distintos eventos donde coincidimos. Muchas gracias, Ricardo, un placer. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente, que no sé cuál es, creo que de restauración, pero bueno, lo iremos viendo, así que estar atentos. Hasta pronto.